Boas tardes a todos e moitas gracias por vir. Vamos a empezar logo ca orde do día. O primeiro punto, dentro da parte resolutiva, a aprobación se procede das actas das sesiones anteriores, a ordinaria do día 11 de noviembre de 2016 e a extraordinaria do día 19 de diciembre de 2016. Algún tema? Pasamos logo que a votación, votos a favor. Seguinte punto, que son proposicións. O punto número 2, que é orzamento municipal para o exercicio 2017. Bueno, en primer lugar, anunciar que no es exactamente una proposición, porque ha sido dictaminado por la Comisión Informativa, así que en aquel momento no se había convocado, y por lo tanto, pues, formalmente tenía que ser en el orden del día una proposición. Bueno, con respecto al presupuesto, el presupuesto que se eleva desde el Gobierno asciende a 6.424.056,78 euros. Se trata, como todos los expedientes de carácter económico, una aprobación inicial que posteriormente será objeto de exposición al público durante 15 días a efectos de que se presenten las reclamaciones oportunas. En el caso de que no se presente ninguna reclamación, quedaría elevado a definitivo de manera automática. En caso contrario, el Concello en Pleno tendría que resolverlas nuevamente en una sesión posterior. Nesta ocasión, e de forma moi excepcional, permíteme que se varíe a quenda de intervencións no debate e interveña a alcaldía en primeiro lugar. Antes tiñase como costume de que cando se sometía a aprobación do Pleno os orzamentos de gastos e ingresos municipais dábase lectura do ditamen da Comisión Informativa e logo, durante o debate, concedíase a palabra á oposición. E o grupo de goberno responsable da elaboración dos presupostos e da súa posterior xestión limitábase a contestar as preguntas que se facían. Iso cando tiñan a ben, é dicir, que non recibíamos ninguna explicación dos motivos e razóns que tiveran en conta ou dos obxectivos que se pretendía conseguir. Todo tiñamos que deducir a documentación que regulamentariamente debe incorporar o proxecto de orzamento. Dende logo, eu non comparto esta forma de actuar, pois si consideramos, estou seguro que nisto si coincidimos, que o orzamento de gastos e ingresos municipais é o documento primordial para o desenvolvemento do Concello e, por tanto, o seu debate e a aprobación polo Pleno é un dos asuntos máis, por non dicir o máis importante que se pode dar ao longo de todo o ano. Creo, sinceramente, que debe ser o alcalde, como máximo responsable da súa elaboración e da xestión municipal, quen abra o debate facendo a presentación do proxecto de orzamento e explicando o que se pretende alcanzar con o mesmo. Non somente aos membros da corporación, senón que quizás é máis ainda importante para todo o público asistente a esta sesión e para os veciños e veciñas que nos venden das súas casas. O orzamento municipal para o ano 2017 ten un carácter especial para o grupo de goberno por ser o primeiro. Sei que algúns nos din que estivemos traballando con orzamentos prorrogados, pero como expliquei noutras ocasións, vímonos forzados a facelo dado o caos que existía nas contas municipais. E podo asegurar que non foi fácil poñer orden nin traballar nas contas prorrogadas, xa que houve que facer un montón de modificacións con seguintes trámites, labor que agradezo de forma especial ao Departamento de Intervencións. O orzamento municipal para o ano 2017 ascende un importe total tanto en gastos como en ingresos de 6.424.056,78 euros. Como dixen, é o primeiro orzamento elaborado por este grupo de goberno, poñendo o máximo cariño e esforzo para lograr que sexa o orzamento de Ortigueira, que sexa o orzamento que Ortigueira se merece, para asentar as bases do cambio que prometeron nas eleccións municipais mediante a execución do noso programa electoral, consignándose as correspondentes aplicacións con créditos suficientes para poder facer fronte ás obrigas e aos gastos de funcionamento dos servicios municipais. Todo elo, por suposto, cumprindo cos obxectivos establecidos por lei en canto a estabilidade orzamentaria, tal e como consta no informe emitido por a interventora municipal que se acompaña ao orzamento e que se respeta totalmente. Outra característica importante deste orzamento é que se elaborou de forma austera e real, porque non se consignan ingresos ficticios. É dicir, que non se infla o orzamento con ingresos que sabemos de antemán que non son seguros de obter, por certo, práctica habitual nos gobernos anteriores. E tampouco pensamos gastar máis do que temos, senón
que prima o control, a racionalización, a contención de gasto e a optimización de recursos. Durante o exercicio pasado fomos capaces de reducir considerablemente a débeda que tiña este Concello mediante amortizacións e cancelación de préstamos. Sabemos que a 31 de diciembre de 2014 había en bancos 3.034.275,91 euros de débeda. A 31 de diciembre de 2015, 2.962.878,59 euros. A 31 de diciembre de 2016, 2.505.996,66 euros. E máis de 400.000 euros de amortización e cancelación. Plantexamos unha previsión a 31 de diciembre de 2017 de que cheguemos aos 2.179.701,92 euros e que ao final da legislatura estemos rondando 1 millón de euros. É dicir, que partiríamos de 3 millóns, pasaríamos a 1. Esta reducción de débeda é, por suposto, non acudir a novos endebedamentos que xeneren intereses durante os anos 2017 e 2018 ten como consecuencia a minoración en gastos financieros, un 60,43% respecto ao ano 2015, o que nos permite a reducción do montante total do orzamento con respecto ao ano 2015 nun 5,55%, o que é o mesmo, en 378.097,70 euros. Aínda que algúns capítulos de gastos que consideramos imprescindibles para o desenvolvemento do municipio e mellorar a calidade de vida de toda a veciñanza experimenten algún incremento. No noso programa electoral contemplábase a creación do Instituto Ortegano de Promoción Empresarial, Departamento de Promoción e Xestión IOPE, como línea estratégica para a creación de emprego e formación para a fixación da poboación. E no orzamento que estamos a presentar consínanse as partidas suficientes cun total de 187.800 euros para o desenvolvemento das actuacións durante o ano 2017, tales como acondicionamento dun espacio para dar cursos de formación destinados á poboación activa nos sectores estratégicos: agricultura, gandería, forestal, turismo, comercio, hostelería, atención a maiores. E, por suposto, xestionaremos para que se conceda ao Concello unha axuda con carga a fondos europeos, co fin de que este investimento resulte o menos costoso posible para as arcas municipales. Faránse cursos de formación dirixidos a devanditos sectores estratégicos, destinándose un montante de 20.000 euros para iso. Creación dun fondo anual de axudas por importe de 120.000 euros co fin de promover a iniciativa privada de investimentos e creación de emprego. Además, continuarase ca política iniciada dende o momento da toma de posesión de dar a coñecer a Ortigueira como destino de éxito empresarial e de adoptar cantas medidas estén ao alcance para mellorar e promocionar o polígono industrial. A outra aposta forte do noso programa é o fomento do turismo de calidade, e inda que, en algunha maneira, todas as actuacións que se pretenden levar a cabo no desenvolvemento deste orzamento contribúen a alcanzar este objetivo, non por iso deixamos de dotar partidas específicas para a creación e mantemento de rutas de sendeirismo, organización de feiras, presencia de Ortigueira en feiras nacionais, promoción de outros produtos. Tamén para cumprir con outros dos obxectivos que nos propuxemos cando nos presentamos é que o evento máis importante de Ortigueira debe de estar e ter un lugar destacado en todo momento, non solamente durante os días de celebración, polo que se incrementa 90.000 euros a partida destinada ao Festival do Mundo Celta, co fin de poder realizar actividades relacionadas co mesmo ao longo de todo o ano. Por outro lado, se alguén tiña dúbida sobre o futuro da Escola de Música, espero que non as teña a partir de agora cando comprobe que se consigna unha partida para a adquisición de instrumentos co fin de ir dotándoa de medios propios. En canto a gasto social, este tamén se incrementa, debido principalmente a incremento de horas para a atención de persoas dependentes dentro do programa de axuda no fogar, polo que foi necesario tamén mellora a creación de emprego, a contratación de máis auxiliares para prestar o servicio. Aquí teño que dicir que non todo o gasto se financia con recursos municipais, senón que se está confinanciando pola Xunta de Galicia en algúns casos polos propios usuarios. Se introduce unha línea de axudas á natalidade na modalidade de pago único a cada recén nacido deste municipio que cumpra as bases establecidas. Mantéñense todos e cada un dos programas do Departamento de Servicios Sociais, dos que cabe destacar o Centro de Información á Muller, polo seu traballo no fomento de accións tendentes a favorecer a igualdade efectiva a loita contra a violencia de xénero. Para este grupo de goberno é moi importante a participación cidadán. Queremos que todos os veciños e veciñas teñan a máxima participación social a través das distintas asociacións. E para iso dotamos unha serie de partidas co fin de conceder axudas a todas as asociacións do municipio que realicen actividades. Si é verdade que se reducen as subvencións nominativas
para crear unha liña de subvencións de concurrencia competitiva e primar aquelas asociacións que teñan máis actividade. Polo que respecta ao personal do Concello, hai dous aspectos que quero aclarar. O primeiro é o capítulo de personal incrementase nun 7,16% debido ao seguinte: a subida dun 1% das retribucións durante o ano 2016 aprobadas na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. A contratación de auxiliares xa comentada antes para o servicio de axuda no fogar, que pasaron de 25 a 31 personas. A consignación para a contratación de 2 plazas de auxiliar de policía local durante os 4 meses, xa que consideramos que a época estival é necesario reforzar este servicio. Que non me digan que non son coherente ao contratar aos auxiliares mentre temos un policía en comisión de servicios. Este policía está en dita situación porque é un dereito que lle reconoce a lei por motivos de conciliación familiar, personal, etc. E non considero que se deba denegar en tanto cando se pode buscar outras solucións. Ademais, o que aforramos en salarios deste funcionario compensa os gastos da contratación dos 2 auxiliares. Asimismo, modifícase a plantilla de personal funcionario do seguinte xeito: amortízase a plaza de cabo de policía local e créase a plaza de oficial de policía local co fin de adaptala á legislación vixente. Amortízase as plazas vacantes actualmente, administrativo do Grupo C1 e a plaza de porteiro ordenanza de agrupación profesional. E créase a plaza de técnico de administración xeral Grupo A1. Esta nova praza non supón un incremento de gasto de personal, xa que se financia cas plazas amortizadas que antes citei e ainda se produce un pequeno aforro. Durante o ano 2017 vaise cubrir a plaza de arquitecto municipal e se a legislación o permite, hai que esperar a aprobación da Lei de Presupostos do Estado para o ano 2017, algunha máis que temos vacante. O segundo é que o Grupo de Goberno somos moi conscientes que o personal con que conta o Concello é necesario para a prestación de servicios. Reconocemos a súa valía, eficiencia e súa dedicación. Sabemos que temos unha responsabilidade con eles e por iso, e co fin de reconoceres a súa categoría mediante a valoración de postos de traballo, no capítulo de gastos correntes consínase unha partida para a contratación da redacción da relación de postos de traballo RPT, como primeiro paso para poñer os mecanismos necesarios para regular a situación de todos e cada un dos nosos traballadores. Todos temos os nosos dereitos e temos as nosas obligacións e trátase de cumprilas e dar conta delas. Coñecemos o informe de intervención ao respecto do personal laboral temporal, pero é unha situación heredada que intentaremos regularizar o antes posible. No capítulo de investimentos, dada a situación económica en que se atopa o Concello, a pesar da reducción de débeda xa comentada que se acadou durante o ano 2016, os recursos propios que se poden destinar son moi escasos. Aínda así, inclúense nese capítulo actuacións dedicadas á conservación e protección do noso patrimonio. Por razóns técnicas e administrativas non se puido incluir no orzamento os investimentos que se farán con cargo ao Plan Provincial Post-Plus 2017, que nun principio a este Concello lle corresponden a cantidade de 1.284.388,36 euros. Digo nun principio porque este é un plan dinámico, o que significa que a Diputación poderá incrementar a achega provincial durante o ano 2017 e deso estou seguro que recibiremos máis cartos da Diputación. Aínda que este importe consideramos conveniente con fin de sanear a economía do Concello, destinamos a cantidad de 420.000 euros para o financiamento de gasto corrente e 230.000 euros para pago a proveedores. Polas mesmas razóns, tamén se contemplan os investimentos que se farán con cargo ao Fondo de Compensación Local Ambiental, cun importe, se nos pasamos os datos anteriores, próximo aos 200.000 euros. Tendo en conta estes datos, os investimentos que se realizarán ao longo do 2017 serán moi superiores aos contemplados no capítulo de investimentos do orzamento, dos cales non pode ser de outra maneira en aras á máxima transparencia, daremos conta no pleno. En canto aos ingresos, como xa dixen, realizouse un cálculo real basado en datos económicos facilitados polo Servicio de Intervención. Dada a situación económica que ainda están a vivir os veciños e veciñas de Ortigueira, por moito que se diga que estamos a salir da crise, en Ortigueira non se nota, quizás pola precaria situación que contribuíron a crear os gobernos anteriores municipais. Este grupo de goberno, dentro das súas competencias, non incrementará ninguna taxa nin precio público, xa que consideramos que a carga que soportan é bastante elevada, e ao mesmo estamos a estudiar a viabilidade de reducir os tributos. Aínda que aumenten os ingresos correspondentes a impostos directos, debido principalmente a última revisión catastral realizada polo Goberno do Estado, así como o capítulo de transferencias correntes debido á participación en tributos do Estado por importe de 2.588.608,56
e os importes procedentes do POS 2017 para pago a proveedores e gastos correntes, o importe total de ingresos do orzamento do 2017 é inferior ao 2015, o que proba o que comentei antes. Non se inflou con ingresos ficticios as sabendas de que igual non se iban a ter e por iso disminuen os ingresos previstos no imposto de construccións, instalacións e obras, ou desaparecen as partidas como a famosa venda de fincas ou parques eólicos que nunca se chegaron a levar a cabo, indo en contra incluso dos informes da interventora municipal. Por todas estas razóns expostas, e tal como consta na memoria da alcaldía que acompaña o orzamento, e que reitero que estamos nun proxecto de orzamento para o exercicio 2017 que se presenta equilibrado. É un documento real, austero, responsable e aberto a debate. Contempla as partidas necesarias e adecuadas para a prestacións dos servicios á veciñanza. Recolle o cumprimento de parte dos compromisos adoptados polo Grupo de Goberno a través do seu programa electoral co que nos presentamos ás eleccións. Asenta, en definitiva, as bases adecuadas para o desenvolvemento progresivo da Ortigueira en todos os seus aspectos: económico, industrial, emprego, cultura, educación e deportes, e contribúen a mellorar a calidade de vida de todos os veciños e veciñas. Por todo isto, espero o apoio dos membros da Corporación Municipal co objetivo de conseguir o maior benestar económico e social posible para todos os veciños e veciñas, sin distinción, para mellorar a súa calidade de vida. Sin máis, moitas gracias. Dou a palabra ao señor Carlos Rodríguez Legarreta. Bueno, moitas gracias. Pola explicación, señor alcalde, eu voulle dar unha de area e outra de cal. Vamos a ver. Por un lado, en primeiro lugar, quero darlle os meus parabéns por unha medida seguramente das máis importantes que tomou, que é dotar ao Concello ao mesmo tempo as prazas de secretario e de interventor. Porque son, entendo eu, os dous funcionarios imprescindíveis que debe ter sempre calquera concello. Con secretario e interventor non hai disculpa de que eu non sabía ou eu me equivoquei, non. Os secretarios e interventores están para darnos consellos e despois está na nosa conciencia seguilos ou non. Entón, por iso voulle dar os meus parabéns. Sabemos que hai moitos anos houve un alcalde aquí que dixo que o primeiro que iba a facer era sacar o secretario porque non lle permitía ir á velocidade que exixía a súa capacidade de xestión, e iso estamos pagando agora todos. Por lo tanto, por iso voulle dar os parabéns. Tamén lle digo que voulle votar en contra a estes orzamentos por dous motivos. Primeiro, como todos saben, eu non teño adicación exclusiva ao Concello, teño adicación exclusiva a outro asunto que é bastante importante tamén. Entón, non pode ser que algo tan importante como son os orzamentos dun Concello que teñan que ser debatidos con tan poucos días. Mesmo 2 semanas ou mellor tampouco sería suficiente, porque eu tería que presentarlle todo o proxecto de orzamentos ás persoas que me axudan no meu grupo, teríamos que falalo, teríamos que decir, pois, haberá que meter unha emenda por isto, por isto outro. Entón, pois, non lle podo votar en contra, non lle podo votar a favor, entre outras cousas, por ese motivo. A partir de aí, observo que nos orzamentos, como vostede acaba de ler, pois o que tratan é de cumprir un pouco, polo menos terminolóxicamente, co que decían no programa electoral, cando falaban do IOPE, todas esas cousas das que falaban. Entón, vexo partidas que me poden parecer seguramente interesantes. Si me gustaría decir un destes ditos galegos que din que non hai pouco que non chegue, nin moito que non se acabe. Era unha cousa que sempre me decía meu pai cando me veía moi alegre cos meus cartos, non cos cartos de naide, non? Entón, por exemplo, vexo que hai 40.000 euros para mellorar a biblioteca. Pois, desde logo, que estou a favor sempre que sexan ben empregados. É dicir, que sabemos que ese edificio da biblioteca ten unhas deficiencias
debidas, parece ser que é un mal uso que se fixo hai moitísimos anos. Iso dá lugar a unhas umidades que son moi difíciles de solucionar. Entón, se ese pouco pode chegar, se fan as cousas como é debido, pensando en que sexa un amaño por moitos anos, ou pode ser insuficiente se se dedica a facer un lavado de cara exterior, como se ten feito en numerosas ocasións en numerosos edificios públicos, que o poñemos bonito unha semana antes das eleccións e despois pasan 3 meses e estamos como estábamos, non? Entón, por iso lle digo que será o tempo o que me diga se eses cartos que teñen pensado adicar ás diferentes actuacións, pois se son ben empregados ou mal empregados. O mesmo ocurre con eses cartos que teñen pensados para a promoción do emprego, en eses cursos de formación, todas esas cousas. A experiencia en Galicia co asunto dos cursos de formación, polo tanto non me vou quedar coas cifras. Si cando se organicen esas actividades eu vexo que están polo menos en intención ben pensadas, pois eu vou estar a favor. Por iso lle digo que as cifras, tamén houve unha época que se nos mareaba aquí coas cifras, este ano invertimos millóns en este, millóns no outro, pero claro, eu non sei se esas inversións despois se traducen en unha mellora real para todos nosotros. Observo nos orzamentos, tamén é verdade que non se sabe en que se van invertir os cartos que todos os anos nos corresponden polo POS, polo plan da... Bueno, os cartos que nos cede a Diputación, a linguaxe que entendamos todos. Recordar que o ano pasado xa en varios plenos falei da depuradora despasante. Non sei se nestes orzamentos está pensado dunha vez poñela a funcionar como é debido e tamén corrixir as numerosas anomalías que ten a de Ortigueira, que, ainda que a veces podemos presumir de que temos a depuradora funcionando, sabemos todos que a 150 metros do edificio da depuradora están saindo augas fecais. Entón, pois, aquela obra foi mal feita, non sei o momento, o edificio, dentro do que é un edificio adicado a depuradora, pois, bueno, está ali, pero as augas na ría de Ortigueira non saen como teñen que sair. Hai uns días aparecía unha nova no Concello de Ferrol, na que a Xunta, creo que era Augas de Galicia, instaba a este Concello a, en cousa de 15 días, reparar unha serie de verquidos que se non se repararon en 15 anos, vexo difícil que reparen en 15 días. Entón, que teña en conta tamén eso que lle estou a dicir. Había unha actuación tamén supramunicipal, faláramos xa en outros plenos, para a zona de Mera, aquilo que falábamos de adecentar o río Mera para, é dicir, nunha liña do que existe no río Sor, ese río que é dos poucos que o Gallobo era unha plataforma que pelexara para que non sexa invadido polo eucalipto, porque é dos poucos que nos quedan para o disfrute real da xente. Non está no noso concello, pero disfrutamos nós tamén dele. Entón, pois aquela actuación supramunicipal, pois pídolle que siga pelexando na Deputación para ver se somos capaces de, cando remate a legislatura, ter algo acadado. Paréceme interesante o que di de renegociación dos convenios estes eólicos. Non sei ata que punto, non teño os datos, é posible mellorar os ingresos do Concello por estes convenios eólicos. E non sei tampouco, non os vou acusar desde logo o goberno anterior nesto, non sei se se facía antigamente todo o posible para que Ortigueira obtivera todos os recursos que merece por ese impacto ambiental, esas molestias que tamén xeran os eólicos. Entón, pois, sí que está ben, si é capaz de conseguir un aumento dos ingresos por eses convenios, pois tamén recibirá no seu momento os meus parabéns. Por último, voulle dicir, falou vostede de que aumenta a recaudación polo catastrazo famoso, non? Entón, o ano pasado aprobamos unha moción
que presentada polo noso grupo, referida a que os veciños non sufriran aquelas consecuencias do catastrazo. Sabe que lle falo daqueles 60 euros que se había que pagar pola actualización de cada finca, e tamén se era posible compensalo cunha baixada na contribución. Tamén pois lembrarlle isto. Entón xa lle digo, unha de arega e unha de cal. Voulle votar en contra porque supoño que non será ningún obstáculo o voto en contra do BNG, porque supoño que teñen votos suficientes para que os orzamentos saian adiante, máis que nada para que o ano que ven, se temos a sorte de vernos aquí de novo, pois que se tomen este tema cun pouco máis de seriedade, no sentido de que nos deixen máis tempo para estudialo. Non falo do martes, miércoles, porque non se trata diso, que por iso non teño problema, pero sí de unha semana, 15 días. Sabemos que este pleno está retrasado, pero se houbera que hacer un pleno extraordinario para aprobar os orzamentos dentro de 15 días ou un mes, pois a mellor o noso sentido de voto podría cambiar. Pero bueno, eso é o que te quería decir. Señor Ciro. Buenas tardes. Antes de nada, y por alusiones, señor Legarreta, no sé dónde me he perdido yo, pero en qué minuto este ayuntamiento no ha tenido secretario interventor, porque me pierdo, sinceramente. Accidental. Los ha tenido. Accidental, Los ha tenido un montón de años. siempre, y defiendo su labor, su gestión, los 17 años, los actuales y los anteriores, sean accidentales o sean habilitados, cumplieron con su trabajo perfectamente. Me permite ir por alusións? Sí. Vamos a ver, eu tamén aprecio no persoal e valoro a profesionalidade da persoa que ocupou durante moitos anos a praza de secretario accidental. Pero claro, se o feito de que eu sexa secretario ou non sexa secretario non depende dos méritos que eu acadara algún día na oposición, e si poida depender de que lle permita ao político de turno o que me pon de secretario accidental pois a mellor correr, porque entonces digo eu, vostede defende iso, pero porque o señor Antonio Campo, vamos a falar claro, dixo aquí no pleno, decía en un montón de lugares que necesitaba desfacerse do secretario, do señor Ángel Riego. Por algo sería, porque se tiña un secretario de funcionario con plaza de secretario, con moitos anos de experiencia, que cos acertos ou defectos, que cos erros ou acertos que poidera ter, deixara o Concello con superávit, porque Antonio Campo tiña ese interés en desfacerse del. Decía o el porque quería ir máis rápido. Entón, se vostede me di que un secretario accidental ten esa virtude de ir máis rápido que un secretario de carreira, pois entonces, e despois, se vemos o que pasou neste Concello con posterioridade a todo aquel proceso, pois eu entendo que vostede defenda a súa xestión, porque vostede formaba parte, pero eu quero reiterar que calquera Concello, non falo de Ortigueira, necesita casi por riba de ter un alcalde, casi necesita ter un secretario ou un interventor, e as dúas figuras á vez, nada máis. Señor Legarreta, lo entendí perfectamente, pero no veo en qué momento ni la secretaria accidental ni los interventores, varios interventores que estuvieron, hicieron dejación de sus funciones. No lo veo. Si el señor Antonio Campo, es cierto, era una persona que corría mucho, no es la parálisis del actual, claro que no, años luz. Un respeto, señor. No, Un respeto. usted tiene este ayuntamiento paralizado. Un respeto. Se lo repito. Usted le puede contestar Usted tiene este ayuntamiento paralizado. Y el señor alcalde, Antonio Campo, lógicamente pues habría una obra cada día. Es cierto que para eso hay que andar rápido y ágil, por supuesto que sí. Señor Legarreta, también lo de las fecales en el río lo sabe usted. Sí, Bueno, pues entonces, oiga, curse usted una denuncia a Aguas de Galicia. non me traballo cursar unha denuncia. ¿Cómo que no? Digo yo ao Usted alcalde es concejal. para que a curse o alcalde, Usted es para que concejal. resolva o problema. ¿Usted cree que salen aguas fecales en la río de Galicia? Sí, na esquina donde
donde está a área de autocaravanas, a área de... Eso está conectado con la depuradora. Sí, a área sí, pero usted vai ali, usted sabe ali perfectamente que hai locales, vai de María Baixa, é unha cuestión de olfato, simplemente. No, se non E tiene- ademais, no. vostede sabe que en toda a zona que hai ao redor do instituto que hai Pero se un non- montón de canos que están mal conectados e non saben, nin os propios técnicos de Acuagés non saben de onde veñen os problemas, porque tamén, como vostede moi ben dixo, había que correr, e corríase demasiado. Señor Legarreta. Xa está, mira, non é un debate No, entre pero usted, yo- usted tengo fala que de aclarar- non é un debate entre nosotros. Pero si no es un debate. Estamos en un pleno de presupuesto. Sí, por supuesto, pero está haciendo unas alusiones a unas actuaciones del cual yo formaba parte y creo que tengo derecho a defenderlas. Sí, por supuesto, pero si nos Pues podemos nada. detener al contenido del pleno. Sí, bueno, Sí, pero bueno. si saco el tema, yo contesto. Señor Legarreta, esa depuradora funciona muy bien y los olores son inevitables, usted lo debería de saber. Pero esa depuradora, si no, explíqueme usted cómo hay nutrias en la ría de Ortigueira en unas aguas contaminadas. Pregúntale a cualquiera, las nutrias vienen a aguas limpias, no a aguas contaminadas. Si hay nutrias, todas y ahora vemos los chichens, bueno, eso es otro, no tiene nada que ver, pero las nutrias es un animal que se caracteriza por eso. Y termino con las alusiones. Yo veo, de todas formas, yo le puedo decir que en varios sitios, aquí donde está, en la esquina del contranáutico, salen residuos. Bueno, claro, Cuando hay se ve, una cuando está conexión, María Baja se ve pero perfectamente. puede haber alguna conexión de un edificio particular que los tenga mal conectados. Y, sí, Pero yo estoy hablando del zonas funcionamiento de donde- la depuradora. Hay zonas donde está saliendo. Por eso no lo discuto. No estoy hablando del funcionamiento de la depuradora exclusivamente. Y termino con las alusiones. Hacía usted referencia a los canos eólicos y los impactos visuales que existen. Señor Legarreta, el Fondo de Compensación Ambiental, que es una subvención que sacó la Xunta de Galicia del PP, a veces les cuesta reconocer estas cosas, es para compensar por estos impactos a los ayuntamientos que tienen los molinos instalados. Y de eso, que lo dijo el señor alcalde ahora, esos 200 o 200 y pico mil euros que vienen, es para compensar esos impactos. Correcto, eu que pregunto se poden vir máis. Sí, pues que Que venga. se fixo todo para que viñeran todos os que tiñan que vir. Era unha pregunta. Bueno, vamos al punto del orden del día. Señor alcalde, ya hacía tiempo usted que no daba un meeting, y bueno, le tocaba hoy, ¿no? Para empezar el año. Usted hizo todas las veces que llevamos aquí los 4 presupuestos anteriores, hizo su intervención, no le dije nada. Bueno, pero yo puedo opinar. No, Yo le digo que... yo puedo dar mi opinión. No, pero agradezco Pero que no, hombre, no. que sea constructivo. Será siempre, sí, puede ser, Que sea sí. Puede Pero voy a calificar. aclarar y aclarar todas las mentiras que nos ha dicho. Bien. Y he dicho que hacía tiempo que no daba un meeting. Bien. Oiga, no se me enfade ya, que es que voy con lo que queda. Vamos a ver. Sus primeras frases fue: es un documento primordial y el más importante. Pues para ser el documento primordial y el más importante, tardar casi 2 años en redactarlo, muy poco quiere usted este ayuntamiento, señor de Navarra. Muy poquito, para ser el documento más importante. Porque ha tardado 2 años. Habla usted también, y me refiero ahora solo a su intervención, luego entraré con más o menos detalle en el presupuesto en sí, de ingresos ficticios. Pues explíquenos esos ingresos ficticios. Hizo usted referencia a unas cuestiones, y se las aclaro. A las ventas de unas fincas. Oiga, estaban presupuestados para el 2015. Claro que sí, pero es que yo en mayo de 2015 dejo de ser alcalde. Si usted no cumplió con esa partida, allá usted. Pero es que nosotros íbamos a poner muchas fincas soberantes que los colindantes estaban interesados en comprarlas, ponerlas a la venta. Eso es lo que usted llama un ingreso ficticio. Usted no lo hizo, me parece muy bien, allá con su acción de gobierno. Pero no tiene nada de ficticio poner a la venta unas fincas, unas soberantes, que muchos colindantes pues estaban interesados en adquirirlas. Es ilegal. ¿Cómo que es ilegal? Es ilegal, no puede usted vender patrimonio del ayuntamiento. Pero, ¿cómo? Pero qué Puede barbaridad. venderlo para comprar más patrimonio. Pero, ¿cómo? Sí. Pero, Que usted pregunte, ¿no? Ay, Dios mío. Pregunte. Yo me cojo confesado. Continúe. Vale, continúo. Bueno, entonces, aclárame todos estos ingresos ficticios. Le he dicho que el adelanto del canon eólico, ¿sabe usted para qué estaba pensado? Para arreglar el colegio de GB. Se lo he dicho aquí, lo trajimos a pleno. Usted luego no quiso hacerlo. Y así sigue el colegio de Le leo el GB. informe de intervención de su presupuesto. Pero usted hágalo como le diga la interventora, por supuesto. Usted hágalo. Pero estaba previsto para hacer eso, no son ingresos ficticios. No, pero es su interventora, no mi interventora. Sí, vale, es la interventora del concello. Le estaba diciendo
que eso que no... Bueno, pues buscaríamos otra manera, pero No, estábamos para lo hacer. llevó usted al presupuesto y los incluyó Sí. como ingresos. Sí, claro. Son ingresos ficticios. No son ingresos Infló el ficticios. presupuesto, No, sí. no, señor. Hombre. No. Claro. No, es que no es así. Pero dígame, ¿cómo es? La interventora le está diciendo aquí, ¿qué se dice? ¿Se lo lee? No, léalo si quiere, claro. Pero mire, vamos a ver. ¿Cómo que no pueden adelantar el canon eólico? ¿Por qué no se puede adelantar? Y con eso financiar una obra urgente y necesaria, como es el arreglo del colegio. Pero Que no se sabe el método. Pero no- Bueno, no vale, dejamos. pues buscaríamos otro que fuese válido. Lógicamente yo no iba a contratar nada sin el visto bueno de Secretaría de Intervención. No, no, Claro, pues ya está. Pero no me hable de que ingresos ficticios. son ingresos ficticios. Habla usted también, mirad, habla usted también de que la deuda se reduce. La deuda se reduce como se estaba reduciendo antes, desde que yo soy alcalde. Pagando todos los meses, mejor dicho, cada 3 meses, las amortizaciones de una deuda. Como cualquiera hace con su vivienda. Como cualquier vecino que compra un piso, una casa y paga todos los meses igual. Y esa deuda, usted miente porque lo que ha hecho... No miento, ¿eh? Sí que miente, No miento. porque ha dicho que se reduce deuda de una manera brutal. No, cambiamos de deudor, porque es gracias al PAI, Plan de Ahorro e Investimento de la Diputación. Paramos de pagar de los bancos. Sí, claro, correcto, pero esa deuda ahora queda contabilizada y habrá que empezar a pagar a la Diputación dentro de 3 o 4 años y durante varios años habrá que devolverla. Simplemente Su cambiamos. deuda, ¿eh? La deuda que creó Sí, usted. pero no nos hable que No usted... es, no es mi deuda. Sí, no, ¿cómo que no es suya? ¿Pero usted de dónde es concejal? La crearon ustedes. Sí, claro que sí, pero para hacer inversiones en el ayuntamiento para beneficio de los ciudadanos. Sí, ya lo digo. Pues claro que sí, pues solo hay que ir a la piscina municipal, eso está pedido en Que aún está crédito. sin pagar. Claro que sí, pero está ahí y funcionando. Y puedo estar muy orgulloso. ¿eh? Pues claro que estoy. Ah, ¿acaso Teníamos no? un polideportivo que era de lo mejor que teníamos en toda la Ah, comarca. pero si Lo usted, tira- si lo usted no me tiraron fue en decir, una- no sabe lo cómo tiraron en el una deportivo. tarde. En una Oye, tarde. yo jugaba en él. Lo tiraron una tarde con una pala. Y hicimos Nos una pone piscina. esa piscina que tenemos ahí. Pero Con mire, el consumo, que a ver si lo solucionamos ahora. Y puedo Mire. estar orgullosísimo. pues claro que lo estoy. Y le explico por qué. ¿Sabe por qué? Porque el pabellón municipal yo lo utilizaba de aquella, aún era más joven y jugaba al fútbol sala. Bien, pero esa piscina municipal ahora lo utiliza mucha gente de la tercera edad, cosa que no utilizaban en el pabellón municipal. Y no se podía reformar la que había en el Se podía hacer lo que usted quiera, pero en aquel Era mejor momento tirarlo. el alcalde decidió hacer una piscina y bien que funciona. Muy hábil. Y si no, pregúntele a su concejal de deportes si no está contento con el funcionamiento de la piscina. Pues eso no lo había antes. De todas formas, el debate no es la piscina, es que se pidió un dinero para hacer unas inversiones que hoy pueden disfrutar los ciudadanos de Ortigueira. Sí, Como se vendió- cualquiera. Se vendió el agua municipal. Como cualquiera, Otras cosas más. como cualquiera. Dígame algo de buena gestión del gobierno anterior. Pero le estoy diciendo, la piscina ¿Qué municipal. No le hablo ya de la residencia de ancianos, que usted no sé si la conoció antes o la ve ahora. Pues eso también se pidió dinero para reformar esa residencia de ancianos. Sí, y cómo poner son? las manos de A una ver, pero empresa- no, a ver, no me interrumpa de una constantemente, empresa hombre. privada, No me esto interrumpa quiere decir- constantemente, se lo pido. Porque está Que no me interrumpa constantemente. faltando a la verdad continua. No está la residencia de ancianos ahí. Y Pero como ¿qué es un quiere? montón de cosas. Si Que nos quiere, reclaman 1.800.000 euros si ahora. quiere, Que le tenemos que si pagar. quiere, eso no es cierto. Sí, sí, sí. Si quiere, en el próximo No está pleno le claro. traigo, porque de memoria no me acuerdo de todas las cosas que se hicieron esos años. Si quiere, se lo traigo. Pero prepárense los señores espectadores para estar aquí una horita. Sí. Porque de aquellas hacían cosas. Ahora no. ¿Por qué? Ahora hay una parálisis brutal. Pero ¿sabe por qué? Porque nos metió usted en un plan de ajuste del que vamos a tardar años en salir. Desde el año 2012 Pero que qué estamos manía. inmersos en ese plan de ajuste. El plan de tenemos ajuste que vamos pagar después, señor alcalde. 1.800.000 euros Por de deuda. servicios que se están dando a los ciudadanos. Más vendimos el Pues claro, servicio sí. de agua Y es más. municipal de en 3 millones de euros. Es más, lo volveríamos a hacer, no tenga duda ninguna, ¿eh? Vuelvo a hacer. Ninguna. No le van a dar Ninguna. oportunidad. Bueno, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. A la que le van a dar a usted, pues vale. Eso sí que va a ser oportunidad. Mire, entonces nos estamos enterando ahora también de que habló de que ahora va a crear el IOPE. Ya está creado. Está creado. ¿Desde cuándo? Desde principios de legislatura. Está en el Y hay algún reglamento, algunos estatutos, alguna... No tiene que haber ningún estudio. Ah, no. Tenemos un ADL, que es un agente de desenvolvimiento local, Ah, que se está está de- encargando de esas gestiones. Usted le cambia el nombre y punto. ¿A qué? A la ADL. Al ADL, no, el ADL es el ADL. Y está trabajando en una oficina que es el Instituto Ortegano de Promoción Empresarial. ¿Cuál es? ¿Pero tiene alguna entidad jurídica ese instituto? No, forma parte Pregunto. de... No. No Entra tiene. dentro de mi Ah, concellería no tiene de entidad empleo jurídica. y se llama así. Sí, pero no tiene entidad jurídica.
No tiene por qué tener. Pero pregunto. Pero no tiene. Vale, Porque pues, ¿qué le aporta eso? Que tenga entidad no lo jurídica, sé, ¿no? yo quiero saberlo. Si tiene ¿Por una qué entidad jurídica... ¿Por qué no nos pregunta qué se hace un día? No, eso ya nos explicará usted algún día, ¿no? Algún día de sus múltiples viajes de Biopia, de estos. Cosa que no hizo usted ninguna. No me gusta mucho viajar, me gusta más Ortigueira. Y estaba aquí para solucionar los problemas de los vecinos de Ortigueira, no viajando. Me gusta bastante más Ortigueira, y bastante más que usted. Bien, entonces el IOPE queda claro que no tiene entidad jurídica propia, ¿no? Ni tiene que tener. Bien. Pues toma, ¿no? Tiene entidad jurídica. Bien. Mire, señor alcalde, antes de... Hablando de presupuestos, por supuesto, para que vean los vecinas y vecinos de este ayuntamiento la transparencia, la información que nos da el señor alcalde a los concejales, a los vecinos de Ortigueira. El 25 de febrero del 2016 se presenta un escrito que decía que en el BOP de 31 de diciembre del 2015, número 250, aparece publicado el presupuesto municipal de 2015, firmado por usted, con un importe total, tanto de ingresos como de gastos, de 10.599.737 euros, lo que supone un incremento de 3.797.582 euros con respecto al inicialmente aprobado de 6.802.000 euros. Le pedí conceder explicación detallada con los informes correspondientes de Secretaría de Intervención de las modificaciones presupuestarias que han llevado a este considerable incremento en el presupuesto municipal del concello de Ortigueira. Lo modifica el 31 de diciembre del 2015 en casi 4 millones de euros. Aquí tiene, firmado por usted. Y no me ha dado explicación ninguna. Y se la he pedido por escrito, ¿eh? No, me ha dado así, no. Es que no me la ha dado. Pero es que la tiene ahí en los documentos. ¿Cómo no? No. Son Pero oiga, conceder explicación detallada con los informes correspondientes de Secretaría de Intervención de las modificaciones presupuestarias que han llevado a este considerable incremento. A mí no me lo ha dado, lo he pedido por escrito y lógicamente me tiene que dar. Ya lo tiene en el boletín. ¿Qué quiere decir? ¿Que no me lo va a dar? No. No le va a dar explicaciones a los ciudadanos porque modifica el presupuesto en casi 4 millones de euros. Continúo, que no acabe. Usted no hizo ninguna modificación de crédito. Pero no de 4 millones, en un presupuesto de 6. Era su presupuesto, no era mío. No, pero usted trabajó con él. Usted modificó un presupuesto de 6 en 4 millones sin dar explicaciones y ahora nos dice aquí que no nos lo va a explicar. Es que no tengo que explicar, no tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación, eso no lo sé. Porque era su presupuesto, era necesario hacer modificaciones de crédito para pagar a los proveedores y se hizo. El 6 de mayo lo vuelve a modificar y el presupuesto ya de ingresos pasa a 6.300.000. En septiembre lo vuelve a modificar y pasa a 7.700.000. Y en diciembre lo vuelve a modificar, el 16 de diciembre, la última publicación que encontré es de 8 millones y pico. Y todo esto sin ninguna explicación, y eso que se le he pedido por escrito. Y ahora dice que no las va a dar. No, es que no tiene que... No tiene que dar, he dicho. Usted puede hacer un poco de cine o lo que quiera, pero sabe lo que es una modificación de crédito perfectamente. Yo sé lo que es una modificación de crédito, y no tiene, pero le he pedido una de esas que comentó explicación es el préstamo del Banco Sabadell. De 4 millones de euros. Explicación detallada, con informes de Secretaría de Intervención. Se lo volveré a pedir, a ver si me lo da. Y si no, se lo pediré al secretario de Interventor. Que estoy seguro que se lo da. Pero ya lo he pedido. Se lo da el secretario. El 25 de febrero del 2000... Ya no me acuerdo de qué año. Vuelvo a solicitarlo. No tiene falta de volver a solicitarlo. Venga a buscarlo. Vuelvo a solicitarlo. Siempre sí. No hay problema ninguno. Pero para que vean los vecinos cómo responde usted. Mire, señor alcalde, su presupuesto que nos presenta de aquí es una absoluta mentira. Y usted lo sabe. De hecho, yo le pregunté en comisión por un par de datos que usted mismo los confirmó. Se ve a simple vista. No. Es muy difícil que usted presente un presupuesto menor en cuantía de casi 400.000 euros que el que presenté yo en el año 2015, que eran 6.800.000, y usted lo presenta de 6.400.000 y pico. Hay 400 y pico mil euros de diferencia. Bien. Eso es muy difícil de entender cuando el gasto de personal aumenta en 200 y pico mil euros. Bien. Y eso es más difícil de entender todavía cuando el gasto corriente, y usted que presume de ser un buen gestor, de que hasta para un bolígrafo decía que pedía 3 presupuestos, ¿no? Bien, pues el gasto corriente aumenta en otros 200.000 euros. Bien. Y entonces, ¿dónde está
el truco que nos hace usted. Lo han dicho claramente y lo ha repetido usted ahora. Es que usted no incluye ni las obras del POS, ni incluye el PAI, ni incluye el fondo de compensación. Cuando tenga que incluir eso, su presupuesto se va a ir a 7.324.000 euros. Superior al suyo, ¿no? Claro, bastante superior. Pues entonces, a ver, tan mal no quedó la cosa, cuando usted ahora lo aumenta en casi 800.000 euros. Pero gracias a la gestión nuestra... Gracias a la gestión. ¿Pero qué gestión? La gestión, ¿Dónde sí, está más? lo acaba de decir usted. Más Nosotros ingresos. somos capaces de hacer un presupuesto de casi 7 millones de euros. Sí, sí. 7 millones de euros. Sí. Usted tenía uno de 6.800.000 con 800.000 euros Pero, ficticios. señor alcalde, ¿eh? Usted tenía un presupuesto de 6 millones de euros. Ya, Nosotros hacemos era tan uno, ficticio, hacemos uno señor de 1 alcalde, millón más. a ver si me deja continuar. Era tan ficticio que yo Era a final del ficticio. mes le pagaba a todos los proveedores. Mire qué Ya ficticio lo era. vi cuando entré aquí. Ya, sí, claro. Y ahora es que no le paga nada. No se preocupe, ya. ¿Cómo que no? Si el que se preocupa es el que tiene la deuda con el concello. Yo no, que no tengo ninguna deuda con el concello. Pero los que la tienen sí que se preocupan, y mucho. Y usted Por la debería situación que preocuparse nos dejaron también. ustedes, ¿eh? Y usted debe... lo sabe Pero es todo que el yo mundo. le pagaba. Que ¿A quién usted, le pagaba? a los proveedores, a Pero los comerciantes, el a los montón de vendedores, facturas que dejó que usted. no había ese montón de facturas. ¿Cómo que no? usted Si lo tenemos sabe. un informe de intervención. Que no había informe ¿Cómo que no? ninguna, de cajón no había nada, estaba todo tramitado y todo para La pagar. señora interventora, que la conoce perfectamente, Sí. deja un informe de intervención donde dice que hay esa cantidad, casi 500.000 euros de facturas de caixón. Que no, Pero que no. el informe es de la interventora. Pero que no sí, tiene ahí. pero que no, usted, ¿a qué le llama Que dice usted? que miente ella. No, que no pone eso ahí. Demuestra cuando Pero quiera. vamos a lo que Las está. facturas que se conocen textualmente como facturas de caixón, ¿lo tienes ahí? Señor alcalde, me contesta. Porque usted dice que usted, que es tan buen gestor, gastando más en personal, gastando más en gasto corriente, dice que hace un presupuesto de control, racionalización y contención del gasto corriente, cuando gasta 200.000 euros más. Le digo cuánto ahorramos de combustible. No. Hábleme de todo. Le digo cuánto No, ahorramos no. de telefonía. Hábleme, sí, de todo. Le Entonces, digo ¿dónde cuánto gasta ahorramos más? de seguro. Entonces, ¿dónde gasta más? ¿Dónde gasta 200.000 euros más? Le estoy diciendo, contratamos 6 personas más. No, O estoy sea, hablando de casi gasto siempre- corriente, no de personal. Pues mire, 200.000 euros más. Y usted dice, control, racionalización Sí. y contención del gasto Y contención corriente. del gasto. Gastando 200.000 euros más. Es una previsión, no se Es gasta. una contradicción. No es ninguna contradicción. No, vale. Ahora, controlar, racionalizar y contener el gasto corriente es gastar 200.000 euros más al año. Bueno, pues vale, pues allá usted. Presupuesto real y austero. Real no. Si usted incluyera todas esas partidas sí que sería real, pero no las incluye. No las incluyo porque no estamos seguros al 100% que se vayan a recibir ese dinero. Usted se inventa que vamos a vender unas fincas de las que vamos a cobrar no sé cuánto dinero, que nunca No, se vendieron. no me dio tiempo a venderlo. Perdone. Se inventa que vamos a recibir de unos parques eólicos no sé cuánto dinero. Para hacer el colegio. Que Con lo para- cual, si no hice el colegio, pues tampoco Claro. pedí ese dinero. Vale, pero ese dinero tampoco se Estaba recibió. destinado para eso, estaba Nosotros- vinculado. Yo puedo meter, tenemos ahora una subvención concedida de 100.000 euros, la podría meter. Tenemos el concedido el saneamiento del río Valeo, lo podría meter. Fondo de compensación ambiental, lo podría meter. Plan de obras y servicios de Diputación, 317.000 euros, lo podía meter. Pasamos de 7 millones de euros de presupuesto. Llegaríamos señor aquí, les alcalde, diríamos a los vecinos pero a mí me parece que muy bien. nosotros llevamos una gestión buenísima porque tenemos un presupuesto de más de 300.000 euros superior al suyo. Estamos engañando a los vecinos. No, es que nos está engañando. Ya los engañó usted antes. Está engañando. No. Usted espere, cuando lleguen los ¿Cómo que ingresos. espere? Cuando Es que estamos lleguen los hablando ingresos ahora. durante el año, cuando vengan ingresos, como le dije en mi Sí. intervención, se incorpora el presupuesto. No le queda más Está en el remedio. pleno y ya está. No le queda más remedio. Pero lo incorporo, pero No le de queda una más forma remedio. clara y transparente. Pero si usted lo sabe, Ya lo sé, claro. mire, se lo voy a decir, porque es que lo pone el informe económico financiero. Pone, ya se conoce la cuantía destinada a este concello. Sí. Y usted no lo incluye. No. O sea, nos está mintiendo. No les El estoy presupuesto mintiendo. es una mentira. Le estoy, ¿cómo que? ¿Pero en qué le estoy mintiendo, señor? Porque usted dice, ya se conoce... No, perdón, sabe el de informe esto. económico financiero, no el suyo, el de intervención. Sí. Pone, ya se conoce la cuantía destinada a este concello. Y solo incluye la mitad. ¿Y cuál, Los es el 420.000. problema? El Y el problema es... presupuesto es mentira, porque es ficticio. No, señor. No es real. No, señor. No es real.
Bueno, No, usted real dice que no, real vale. es el suyo. Pues usted sigue diciendo que no, hombre, no vamos a estar aquí toda la tarde. Perdón, señor No alcalde. vamos a estar aquí toda la tarde. Eu creo que non podemos estar aguantando unha discusión entre usted e máis este concelleiro. Señor, leía para perdone, non me deu, non me deu, pero é que non Cuando podemos se la deu, aguantar isto. vale, ya está. Perdone, Nilo, perdone, tranquilidad. Dígaselo a pero su deixe de portavoz. falar e despois conteste o que queira. Espera un momento. Non ten a palabra por un lado Vale, e por outro lado. pero lo que por outro lado, el señor me está Gil diciendo es tiene que saber merece comportarse. que cuando usted dio el meeting nadie le interrumpió. Bien. Yo en mi intervención me interrumpe constantemente. Espera un minuto. Le estoy Yo diciendo. espero, hombre. Le estoy diciendo, no hay ningún presupuesto aquí inventado, ninguna partida inventada de nada. Si el POS no se incluyó, se lo dije claramente hace un momento, es por temas administrativos y técnicos, pero no se incluyó. Mentira sería si nosotros en los presupuestos incluimos una partida que no estamos seguros que después la vayamos a recibir. Eso sería una mentira. Y continúe. Continúo. Continúe. Pero tengo que aclarar esta mentira. Porque usted incluye parte del POS del 2017, incluye una parte. Lo dice usted. El de gasto corriente y el de la otra partida, el de 420.000. Y el pago a proveedores. Eso lo incluye. Sí. Y es del mismo plan. Pero no incluye la otra parte del plan, que son las obras. Hombre, o no lo incluye a nada, o lo incluye a todo. Usted No. hace esos presupuestos como que... Sí, pero estoy diciendo que nos está mintiendo. No. Que está diciendo que es real e incluye la mitad. ¿Por qué? Porque usted quería presentar un presupuesto menor que el mío. Para decir que gestiona bien, que ahorra mucho y que no sé qué. Y le estoy diciendo que se va a gastar más de 200.000 euros más en personal y 200.000 euros más en gasto corriente. En gasto corriente. Gasto corriente. Lo que todo el mundo entiende en su casa por gasto corriente. Punto. Pues aquí el gasto corriente es lo mismo. Y usted se va a gastar 200.000 euros más. Y su presupuesto va a pasar de los 7 millones de euros. Con lo cual, no es real. Hay algunas partidas que me gustaría aclarar. Bueno, el capítulo de inversiones, pues bueno, ha dicho la biblioteca, hay una partida para el castelo y otra para el campo de la torre. Vale. Entonces, aquí, la mayor inversión, ¿sabe cuál va a ser en realidad, señor alcalde? Su sueldo. Esa es la mayor, claro que sería, es muy atrevido por mi parte, le pido perdón, casi que mejor que lo corrijan, llamarle inversión a eso. Lo que es un despilfarro. Bueno, No le voy a responder. no, me responde que no tiene respuesta. Pero... Mire, se va a gastar 8.000 euros en Fitur y 2 ferias más. Las 2 ferias más dependerá de dónde le apetezca ir de viaje esos días, ¿no? O están programados esos viajes. Sí, está programado. Pues nos los dice. Se lo diré, en su momento. O sea, no nos los dice. Ya se lo diré. No nos los dice ahora. Vale, no. Vale. Pone usted en su memoria que se incrementa la partida de parques y jardines en 40.000 euros. Y luego yo buscando, puede ser error mío, no cabe duda, para eso le pregunto, que la partida de parques y jardines pone 20.000. Entonces, si incrementa 40.000, ¿cómo la partida es de 20.000? ¿Es un error o igual es yo mal? Pues sí. Pues es un error, pues lo aclararán, ¿no? Digo yo. Bueno, señor alcalde, hay otra partida que también llama la atención, porque es fiestas populares y festejos. 437.700 euros. Fiestas populares y festejos. Me imagino, supongo, que aquí estarán incluido el Festival Celta. Sí, No. ya le respondo al Consejo de Cultura. No, pero yo, déjeme hablar y yo, mire, puedo hablar, ¿no? Sí, pero le estoy diciendo, le va a responder luego el Ah, Consejo de bueno, Cultura. ya, bien. Relax. Si yo estoy relajado. Es usted el que está nervioso. Pone nervioso cada vez que yo, no sé por qué. Mire, 437.000. El presupuesto del año 2015 del festival eran 300.000. Es decir, esta partida aumenta en 127.000 euros. Ya le respondemos. ¿Cuándo? Pues cuando termine. Ah, pues cuando termine. Estoy acabando. Y luego, simplemente para que lo sepan los ciudadanos, órganos de gobierno, este ayuntamiento este año se va a gastar 187.565 euros. Órganos de gobierno. Casi nada. Bueno, pues esperando que me aclare eso de esa partida que aumenta, si incluye, claro, porque aquí no pone nada del festival. Celta pone fiestas populares y festejos. Será la Maya, me imagino, que este año me perdí, no sé en qué parroquia fue este año, anduve despistado. Pero supongo que será eso, ¿no?
Mire, ponía el otro día el periódico, señor alcalde, que es mejor un mal presupuesto que uno prorrogado. Y usted va a cumplir las dos características. Primero tuvo 2 años uno prorrogado y ahora tiene un mal presupuesto. Pero eso hay que esperar a que pase todo el año. Ya, hombre, pero los vecinos de Ortigueira están cansados ya de esperar para que usted haga algo. Sí. Es que además, si todo esto valiera para que realmente se viese algo en Ortigueira, algo nuevo, algún servicio nuevo para los vecinos, algo que también que los vecinos dijeran, bueno, pues mire, pues ahora, pues bien. Ya lo verá, tranquilo. ¿Pero cuándo? Ya lo verá. Pero si es que lleva ahí ya una eternidad. Lleva una Un año eternidad. y medio. Un año y medio que parece un siglo y medio. Para usted sí, claro, estoy de acuerdo. Después de 14 años en esta casa, pues sí. 16. Parece un siglo. 16, que siempre se confunde. 8 de concejal con Antonio Campos, 8 de alcalde. No se confunda, 8 y 8, 16. Que usted de números anda muy mal. Puede estar orgulloso. Anda muy mal, pero fatal. Pues nada, esperando que me conteste si eso es así, si es lo del festival. Eso te lo va Puedes contestar. a contestar la concejala de Cultura. Yo me voy a ceñir en deuda. A mí me da igual que me conteste. Vale. Sí. Bueno, pues en esta partida efectivamente figura 434.000, porque 390 es para el festival y 40.000 es para las fiestas y eventos de turismo, que tiene, digamos, la... Navidades, carnavales. Efectivamente, Navidades y carnavales. Vale, pero yo, corríjame entonces el dato. Aquí pone, esto está sacado lógicamente impreso de gestión. 437.700. Yo tengo aquí 434.000. Vale, pues yo, oiga, lógicamente lo pueden comprobar ustedes en gestiones y lo como yo y lo ven. Pues Pero bueno, es un error, no cabe duda de tal. Entonces, en lo que es la partida del festival se incrementa en 90.000 euros. Sí, por el motivo siguiente. Mire, hablando del festival y ya aprovechando, aunque no está, señor concejal de Cultura, decía usted estos días que la página web del festival funcionará en abril o en mayo, a ver si no es en agosto. ¿Y por qué lo presupone? Porque es que no funciona Igual. la página. La página web Sí, del está todo- festival, en la actual. Claro. Bueno, pues en este momento las noticias se están sacando por el Facebook, está actualizado, según me dijo Alberto Balbo, la información, y la nueva, porque estamos Sí. en vista de una nueva, pues Sí. es lo que decimos en el Eso que periódico. estoy diciendo, pero a ver si no es en Bueno, pues agosto. no presupuesto. Porque, Espérese a... pero hombre, yo os puedo esperar, porque yo voy a ir al festival sí o sí. Pero la gente que viene al festival a veces programamos sus vacaciones con antelación. Me parece Y si no se sabe nada a día de hoy, y no se va a saber hasta mayo, yendo todo bien, pues usted como cree, ¿qué va a hacer con este festival? ¿Usted cree que- No acabe con él, Anta, no acabe con él. Sí, mejor Está acabe acabando con con él, todo, sí. no acabe con el Sí, festival. está bien. Y para una cosa buena que tenemos en Ortigueira, no acabe con él, como está acabando con todo lo demás. Sí, ya veremos Es qué un hacemos. desastre absoluto. ¿Le he respondido o no? Sí, sí. Bien. Pues a ver si esos 90.000 le dan para que agilicen la página. Bueno, lo verá. Sí, ¿tenéis algún tema que queráis comentar por concellerías? Vale, el tema de la inversión Sí, que... bueno, el capítulo de inversiones ya lo dijimos desde el principio, que en principio no íbamos a poder hacer grandes inversiones y lo que estamos haciendo, aparte de la biblioteca, que le metimos 40.000 euros, pues es un poco hacer pequeñas actuaciones y primeras fases, digamos, para continuarlas en otros años, para decentar un poquito de cara al turismo y de cara a la promoción económica. A ver, puedo destacar el campo de la Torre. Vamos a hacer una primera fase de limpieza y acondicionamiento. En Espasante, hay una parte que está metida también en gasto corriente, le metimos también 10.000 euros para poner en valor ciertos aspectos del patrimonio. En Céltigos también vamos a hacer una pequeña actuación de consolidación y luego el Casón. Y después, también la adecuación del centro de formación, que es también una primera fase del desarrollo económico, del desarrollo de formación del IOC. Este año tenemos previsto, lo sabes mejor tú, tenemos previsto adecuar el centro para poder homologarlo
Y bueno, tenemos previsto también pedir una subvención al AGADER. Esto sería, bueno, los 15.000 sería lo que corresponde al IVA. Y luego pues los 6.000 son para, bueno, para poder tener pues un stand un poquito decente para llevar a las ferias. Y luego pues nada, suministros para la biblioteca y cosas así. Sí, Ana, moito. Pues nada, vamos a seguir mantendo as rutas de senderismo e de kayak. Queremos aumentar algunha ruta máis de senderismo. Vamos a aparecer en varias revistas escolares, estamos aparecendo xa en Panmedia en varios centros comerciales. Vamos tamén a aparecer en CN Travel para atraer grupos ou escapadas